Entonces vamos a hablar de las diferencias, ¿no? Una es pasar fármacos rápidos, de acción rápida, primero un hipnótico, como el tiopental, que es lo que se sugirió al inicio de esta técnica. Por ahí la primera propuesta fue en 1970. Después se fueron modificando y ya hay cada quien maneja su inducción en secuencia rápida como quiere, vamos a ir viendo más adelante. Por ahí ya me encontré un autor que dice que esta técnica la manejan los anestesiólogos en un área controlada, y por lo tanto es inducción en secuencia rápida, pero para mí todas deberían ser inducción en secuencia rápida. Lo que pasa es que como son fármacos de acción rápida para que el efecto sea rápido y se haga una laringoscopía y pasar el tubo rápido, se le llama así. Esta es una técnica que ahorita hay mucha controversia, con los años esta técnica de inducción en secuencia rápida con presión de cricoides va a pasar a la historia y vamos a ver ahorita por qué, y la que va a quedar al final va a ser esta nada más. Bueno, en 1951, ¿sí? se hace, Selig describe, en 1900 se descubre la succinilcolina como un medicamento relajante. Y en 1961 Selig describe una serie de casos, ¿sí?, que se intubaron haciendo presión del cricoides para evitar, en mujeres embarazadas, para evitar que hubiera regurgitación. Pero a pesar de la maniobra, él encontró que 3 pacientes, en el momento que quitó la presión, hay regurgitación. Y una de las razones por las cuales va a pasar a la historia la intubación en secuencia rápida es porque la presión, sobre todo la presión del cricoides, va a pasar a la historia, porque no garantiza. Hay muchos casos reportados que a pesar de esto hay regurgitación. La primera publicación, como les decía, fue en 1970, la hizo Safar, el uso de la ramificación cardiopulmonar, y él propone que se debe hacer preoxigenación y una inyección de un fármaco de acción rápida, en ese tiempo el tiopental. Ahora la mayoría de las publicaciones proponen el endomidato para las áreas clínicas, y después seguida de una dosis de relajación. Y como ustedes ven aquí, no incluye analgésico. Entonces, muchísimas de las inducciones de secuencia rápida se usan muy poco analgésico, más en las áreas clínicas son totalmente ahora el tomidato y succinilcolina. Algunos usan algún relajante no despolarizante, de lo que decimos hace un rato, y no se da presión positiva con mascarilla hasta que se haya intubado. Solamente cuando el paciente empieza a desaturarse, se mantiene la presión del cricoides y se da presión positiva. Pero el fin es no dar presión positiva durante este procedimiento. Y hay una serie de trabajos que se han ido publicando, ¿sí? Ya en las áreas de urgencias se hizo una revisión donde vemos que en las áreas de pediatría hay muchísimas fallas en el manejo de la línea normal, y más porque no se maneja la inducción de secuencia rápida, que eso vendría a facilitar un poco más la intubación, porque en las áreas de pediatría solamente usan hipnótico y no usan relajante. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que un paciente que cae en apnea más y es grandecito, no lo pueden ventilar. Me acuerdo mucho de unas palabras que me dice un intensivista de la raza ya jubilado. Me dice: oye, Marino, ¿tú no tienes problemas para intubar a un niño? Le digo, no. Dice, no, yo sí. Ponme un niño menor de 2 años y le intuba a la primera. No me pongas uno mayor de 2 años porque lo intuba a la 7ª. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo intubaba con el paciente se hipoxia, se relajaba solo por la hipoxia, y entonces se podía manipular la vía aérea porque ya no estaban peleando con él. Y esto sucede muy comúnmente en muchas áreas de pediatría. Este trabajo, sí, que es del 2011, es una revisión son 15 años de revisión, donde revisan la cantidad de pacientes intubados menores de 17 años, y ven que de esos, el 12.6% fueron niños, el 27% fueron menores de 2 años, el 47% fueron menores de 8 años, y de esos, vean, fueron, los millones fueron, aquí están, 5.037.256 intubaciones, de las cuales el 12% fueron niños, y de esa cantidad de niños, solamente el 12% egresó, y se hacen una pregunta. No entienden todavía por qué la cantidad de egresados de las áreas de terapia intensiva, urgencias, donde hayan estado estos niños, muere una gran cantidad. Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿será algo que tenga que ver con la vía aérea? Entonces es una pregunta que nos debemos hacer todos, porque en las áreas clínicas
hay muchísima deficiencia en el manejo de la vía aérea. No se los digo al tanteo, se los digo porque yo he estado en quirófano y he estado más tiempo en terapia intensiva, y cada vez que me llaman al piso a intubar a un niño que no pueden intubar, lo quieren ventilar así, lógico que nunca lo van a ventilar, nunca le dan posición para poder alinear los ejes de la vía aérea. Si está en paro, no lo saben ventilar y hacen laringoscopías y laringoscopías y no pueden intubar, y el paciente está relajado por la hipoxia que le generó ese paro, o que el paro lo llevó a la hipoxia. Entonces hay muchísimas fallas en el manejo de la vía aérea, y una de las razones es que no manejamos inducción de secuencia rápida. Aquí es otro trabajo que hice, se hace una premedicación previa a la intubación con atropina y sedantes y un relajante muscular. Es una explicación de cómo se hace la inducción de secuencia rápida y que proponen que en el neonato se debe hacer, porque han visto, hay evidencias de que los neonatos, cuando se les llegara a manejar con analgesia, sedación y relajación, tendrían menos respuestas, habría menos aumento de la presión transfonelar y se evitaría el gran riesgo que tienen de producir una hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular. Bueno, otro artículo que dice que la inducción de secuencia rápida es un proceso de aplicación farmacológica, especialmente que son sedantes y relajantes. Vean, siguen sin tomar en cuenta la analgesia, y les voy a demostrar al final que la clave en el manejo de la vía aérea para no generar tos, náusea ni nada es la analgesia. No, es necesario, no duerme un paciente. Yo intubo a muchos pacientes, bien difícil, despiertos, sin nada de sedante, y el paciente está comentando conmigo, obedeciendo órdenes, haciéndome señas, contestando sí o no con la cabeza cuando ya se intuba, sin ninguna molestia. Entonces, ¿por qué la inducción de secuencia rápida falta todavía mejorar el procedimiento? Porque ha demostrado en los últimos años que antes se tenía éxito en la intubación del 40 al 90%, dependiendo del grado de entrenamiento de la gente para intubar en el primer intento, y menos del 90% no se lograban intubar, y muchos caían en paro o quedaban con mucho trauma en la vía aérea, y a veces tiene una evolución tórpida. Y hay trabajos hechos en las áreas de terapia intensiva donde se ha visto que más de 3 laringoscopías van empeorando el pronóstico de vida en forma muy importante. No lo comento aquí porque no es el tema, pero viene allí la estadística. Entonces, el manejo de la vía aérea, y es un trabajo hecho en adultos, y eso es importante porque aquí dice que la inducción de secuencia rápida, es lo que les mencionaba, es un procedimiento que lo hacen los anestesiólogos porque se hace en quirófano con una área controlada, y la intubación de secuencia rápida es para las áreas clínicas. Y la verdad que la inducción de secuencia rápida es en sí la misma técnica, nada más que la intubación de secuencia rápida se le ha ido llamando después así, porque es eso, ¿no? Pasar fármacos y nomás sedar, relajar, sin analgesia, pasar un tubo a la tráquea y el paciente todavía tose. Por ahí vamos a ver un artículo que dice que el etomidato solamente tose el 8% de las gentes que intuban. Cuando se hizo otro sedante, tosen hasta el 25%. Entonces, ¿qué tienen? Pues una mala preparación para el manejo de esa vía aérea. Me gustaría que ustedes se dejaran intubar en esa condición, donde esté empujando y tosiendo, ¿sí? Pero hacen su inducción en secuencia rápida. ¿Cuál es la ventaja de la inducción en secuencia rápida? Que si está tosiendo, ni la relajación es buena, porque el paciente no debería de toser porque está relajado. Entonces, quiere decir que ni la relajación estamos manejando bien en ese artículo que dice que el 8% con etomidato todavía tose, pero antes con el tiopental otros tosían hasta el 25%. Este es un trabajo que se hace para ver en Francia. Se hicieron unas guías de manejo del paciente con trauma grave, sobre todo en las áreas de urgencias, en las cuales el único que se autorizó para manejar la vía aérea era gente entrenada, médicos, y por ahí en algunas zonas rurales le autorizaban a manejar la vía aérea a técnicos, pero entrenados en vía aérea, no cualquier individuo. Aquí me llama la atención, estas guías salieron en 1990, pero me llama la atención, bueno, este trabajo comparan cómo se maneja la vía aérea en relación a las propuestas por la guía, antes de las guías y después de las guías, y una cosa que me llama la atención es que siempre la intubación se hace con Glasgow menor de 8, y ahí ya estamos cometiendo un error, porque el Glasgow que se acepta internacionalmente, en el cual debe ponerse un tubo en la tráquea, es
8 hacia abajo. Y aquí debe decir 8 o menos, y dice menos de 8. Entonces ese paciente ya tenía depresión de los reflejos de protectores de vía aérea, y la mayoría de los trabajos que he revisado en las áreas de urgencias, de hecho no tengo una revisión importante, y la mayoría de los trabajos publicados en adultos, las intubaciones se hacen con Glasgow de 6,5. ¿Cuándo es eso? Cuando el paciente se está obstruyendo con la lengua, que ya tiene una depresión respiratoria importante, y eso ya es un momento tardío, el paciente ya broncoaspiró, ya tiene bacterias en la tráquea, en la vía aérea, y es una decisión tardía. Y aquí lo que ven es que cambia el uso de fármacos, se van más al uso de ya etomidato, y succinilcolina, disminuye, se va a hacer el uso de relajantes no despolarizantes. ¿Cuál es esta ventaja? Que el paciente se relaja más pronto, lo intuban más rápido y no llegan a la presión positiva, porque por ahí hay un trabajo donde proponen usar benzodiazepinas. Usar benzodiazepinas es una elección mala, porque sí lo vas a dormir, pero si cuando vas a intubar, cuando le pasas el relajante, si el paciente va a estar despierto, sin analgesia, ¿sí? Va a estar relajado, sin analgesia, pero sin poderse mover, porque está relajado, porque le pasaste relajante. Entonces, eso es una mala decisión cuando yo uso relajantes y uso una benzodiazepina, sobre todo ahorita que mucha gente está usando la succinilcolina por las recomendaciones y por los trabajos que están publicados en el hecho de que debe manejarse siempre inducción de secuencia rápida. Los trabajos después de que se maneje inducción de secuencia rápida han mostrado menos fallas, menos trauma en la vía aérea, pero todavía hay un 3% hasta 10% de fallas en las áreas donde manejan los TUMS, la vía aérea. Por ejemplo, en Europa hay países como Francia, Alemania, Inglaterra, que los únicos que pueden manejar la vía aérea desde el sitio de la escena del accidente hasta urgencias son médicos entrenados y expertos en manejo de vía aérea, y todavía tienen 1% de fallas. ¿Cuáles son esos casos? Los casos de vía aérea difícil real por el trauma o por la misma patología, alteraciones anatómicas del paciente. Estas son las guías que hacen los franceses, y este es el apartado de vía aérea, y ellos ya ahí ponen como una norma que se debe usar etomidato. Por eso en la diapositiva anterior vimos que empezó hasta el 66% se fue el uso de etomidato y succinilcolina, pero se sigue todavía. Y empezó a aumentar el uso de opioides. Eso lo dejan a selección del individuo que vaya a intubar. Y debería estar en la norma que se debe usar analgésico para manejar la vía aérea. Si no se usa analgésico en la vía aérea, el paciente le duele, tiene dolor, tiene mucha respuesta al estrés, te estás peleando con él a veces cuando no está bien relajado, y eso genera trauma en la vía aérea. Este es un trabajo que sale en esta revista que ustedes ven allí. Dice, para la inducción de secuencia rápida se debe hacer una buena historia clínica. La preoxigenación. Por ahí van a ver una encuesta que se hace a nivel nacional en Inglaterra, todos los anestesiólogos de adultos y de niños, y todos usan preoxigenación. Entonces la preoxigenación debe ser mínimo 5 minutos. ¿Cuál es el fin de esta preoxigenación? Es desnitrogenar el pulmón para que tengamos oxígeno al 100% del pulmón, pero los 5 minutos, eso lo hacemos, aquí dice, en 2 minutos. En 2 minutos yo hago que un paciente se desnitrogenice el pulmón. Pero para que yo logre que la PO2 se vaya al máximo, digamos, a esta altura sobre el nivel del mar, que debe ser 530, se vaya por lo menos a 470, 450, y entonces esa PO2, para que baje a esta altura sobre el nivel del mar, que lo mínimo de PO2 para que empiece la desaturación es 60, es de 60-80 el rango. Cuando la PO2 llegue a 60 va a empezar a desaturarse la hemoglobina para mantener una reposición del oxígeno consumido, y el objetivo de preoxigenar 5 minutos, porque con 2 yo puedo barrer todo el nitrógeno de los alvéolos, pero no va a ser suficiente. ¿Cuál es la desventaja si no preoxigeno por 5 minutos? Que mi paciente va a tardar menos tiempo en iniciar la desaturación. En los adultos con una preoxigenación de 5 minutos me dura
antes de que inicie la saturación de 8 a 9 minutos. Pero en los niños, por la mayor actividad metabólica que tienen, y en los obesos lo mismo, se saturan en 4 a 5 minutos. Entonces, si no tengo tanta habilidad para manejar una viaria, sobre todo si una viaria difícil, aquí estamos hablando de la viaria normal, pues voy a tener problemas, se me va a desaturar mi paciente y lo induje con inducción de secuencia rápida porque yo sospechaba estómago lleno. Y si no tengo un supraglótico que tenga vía de vaciado de estómago, voy a empezar a dar presión con mascarilla. ¿Y qué voy a llevar al paciente? A una broncoaspiración por lo menos por no haberlo preoxigenado. Pero de todas maneras, si lo preoxigeno bien y no tengo un supraglótico con vía de vaciado de estómago, mi paciente de todas maneras se va a desaturar a los 5 minutos y entonces voy a tener que ventilarlo, voy a tener que recurrir a mi mascarilla facial y voy a distender el estómago y voy a generar una regurgitación. Y eso es la importancia de la preoxigenación. Dice el adulto con 8 ventilaciones profundas y exhalaciones profundas que se maneja la capacidad vital, con eso logramos esa desnitrogenización, pero el niño no coopera, sobre todo los pequeñitos no podemos hacer eso. Y preparar al paciente en forma adecuada, eso es analgesia. Entonces, todos los trabajos salen con etomidato, succinilcolina, tiopental, succinilcolina, pero no se tiene como obligación manejar analgesia y nosotros debemos ir con la idea de que toda inducción de secuencia rápida debemos darle analgesia, porque si no, nuestro paciente está mal preparado. Y aquí, si ustedes ven, este artículo ya propone que si no lo logré intubar antes de que se desaturara, le voy a poner un supraglótico, una mascarilla laringea. Pero debe ser una mascarilla laringea que me proteja de la regurgitación, que tenga una vía para que si el paciente llegara ya a estar despertando y pujara, esa presión del abdomen se perdiera por la vía que comunica con el exterior y no venciera el sellado de la mascarilla y me favoreciera una regurgitación y una broncoaspiración. Aquí hay otro trabajo que saqué estos datos porque dice que está contraindicada la inducción de secuencia rápida cuando hay una ventilación adecuada, ¿sí?, del paciente que tiene ventilación espontánea. Todos los pacientes con Glasgow de 8, con trauma, intoxicados, lo que sea, tienen una ventilación espontánea normal, ¿sí? Tienen, incluso si es problema del cerebro y están con hipoxia cerebral por algún vasoespasmo, por edema, están hiperventilando, barren el CO2, tienen hipocarbia, hiperoxemia si les ponemos oxígeno, pero hay que intubarlos porque el Glasgow es de 8 o menos. Y cuando yo tengo un paciente que ya tiene compromiso en la ventilación espontánea, se está obstruyendo, ya tiene un Glasgow de 6,5 y estoy actuando tardíamente. Entonces, este artículo lo pongo porque es un pacientito de 2 años con un trauma severo que no lo pueden canalizar y lo que hacen es usan una punción intraósea y a través de esa vía le hacen la inducción de secuencia rápida, le pasan los fármacos y ya con la inducción de secuencia rápida la pueden intubar y la llevan al hospital en mejores condiciones. Y ahí, ¿por qué les digo que la inducción de secuencia rápida con presión de cricoides va a pasar a la historia? De aquí en adelante vamos a ver varios artículos en los cuales han sido reportados casos o casuísticas de pacientes que no han podido ser intubados o colocados es una mascarilla laringea, que no han podido ser intubados usando los boogie, que son unas guías con una puntita media curva, que cuando uno las pasa me avisa que está en la tráquea porque va brincando al ir pasando los anillos traqueales, y eso me da la seguridad que el paciente se fue a la tráquea cuando tengo una laringoscopía con un Cormac 3A o 3B, donde logro ver nomás la punta del epiglotis, o veo por atrás del epiglotis, y lo paso a ciegas, nomás dirigiéndome sobre el borde del epiglotis, y cuando entra la tráquea voy a sentir el brinqueteo de cada artículo traqueal que paso, y eso me orienta a que mi paciente esté intubado. Pero si ustedes ven, hay muchos casos reportados. Sí, se describe el caso que se le aplicó presión de cricoides y era un paciente que tenía lesión de laringe, y yo conozco un caso en la vida real en Magdalena Salinas, que llegan los pacientes con trauma de cara y nunca se valora, no hay datos si hay una lesión en laringe tráquea, y esos pacientes, si yo les doy presión de cricoides, voy a
separar los cartílagos, los cartílagos se pueden vertir hacia el interior de la luz y después, aunque esté viendo la laringe, jamás los voy a poder intubar, como pasó en este caso. ¿Y qué terminaron haciendo? Por no valorar bien, un paciente con trauma y una probable lesión de laringe, que le tuvieron que hacer una cricotirotomía percutánea. Como nosotros no estamos entrenados en eso, pues nuestros pacientes en esas condiciones se mueren. ¿Sí? No hay aquí, en todas las áreas clínicas, el interés de aprender el manejo de la vía aérea con dificultad por la causa que sea. No hay, llevamos tantos años, incluso ni los anestesiólogos. Yo, anestesiólogo que va al curso anestesiólogo, que se va sorprendido porque no tiene idea de lo que es una vía aérea difícil, todas las maneras que hay para resolverla. Y el anestesiólogo tiene una ventaja sobre el clínico, que el anestesiólogo dice, lo puedo ventilar, no lo puedo intubar, lo suspendo y después hay que se las arreglen como puedan. El clínico no. Paciente que requiere un tubo en la tráquea se tiene que intubar, o si no se muere, y no sabemos hacer cricos, y entonces los pacientes llegan a la hipoxia, pasa todo el mundo intentando intubar y al final se muere y dice, pues nadie pudo, ni el fregón que siempre lo hace, pues iba a morir. Y eso ya no es una justificación. Entonces, muchas veces la vía aérea se obstruye con la presión del cricoides y ese trabajo es para ver si el paciente con presión del cricoides, o sea, un grupo sin presión del cricoides, y otro con presión de cricoides y con presión de cricoides de lado, boca arriba, vieron si los pacientes tenían problemas para intubarse. Y si los pacientes tienen problema para ventilar, si la significancia estadística es importante, entonces la presión del cricoides, como les sigo diciendo, va a pasar a la historia por todas las complicaciones que nos deja. Hay un artículo donde mencionan, un artículo que lo hace un grupo de anestesiólogos que vamos a ver al final, que están organizados a nivel internacional y es el grupo que está en contra de la presión de cricoides, ponen que ellos han sido testigos de 6 rupturas de esófago por la laringoscopía en el momento de hacer presión de cricoides. Y vamos a ver más adelante que hay un trabajo en el cual se vio que la presión de cricoides no garantiza el sello, ni la presión del esófago, ni sellarlo. ¿Por qué? Porque el esófago, la mitad de la población lo tiene desplazado. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces todos esos detalles nos están haciendo que la presión de cricoides pase a la historia con el tiempo. ¿Sí? Y hay una inducción, la verdadera inducción de secuencia rápida que está propuesta desde 1971, que es con una secuencia de pasos, jamás se da presión con mascarilla facial y se tiene hasta 9 minutos en los adultos y hasta 5 o 6 minutos en los niños bien preoxigenados para tener éxito en la solución de ese problema. Aquí dice, la presión de cricoides es común usarla en intubación traqueal con inducción de secuencia rápida para evitar broncoaspiración. Se valora la facilidad de intubación con un videolaringoscopio de fibra óptica curvo muy bueno y muy bueno para las áreas de trauma cuando hay sangrados. Y en 33 pacientes anestesiados que inducción de secuencia rápida sin presión de cricoides y con presión de cricoides, y los resultados fueron visión completa de la glotis sin presión de cricoides en 30 de 33, que es el 91%, y solamente en 22 de 33 cuando se aplicó presión de cricoides, que fue el 67%, con una 0.5 de significancia estadística. La presión de cricoides comprime cuerdas vocales en 9 pacientes, que es el 27%, y impide el paso del tubo a la tráquea en 5 pacientes, que es el 15%, y en 3 pacientes, que es el 9%, se tuvo que retirar la presión del cricoides para poder tener éxito en la intubación. Y así vamos a seguir viendo artículos en los cuales la presión del cricoides siempre nos va. Ese es el único artículo que queda empatado. Hay la misma cantidad de fallas con presión de cricoides y sin presión de cricoides, formando 2 grupos, uno de 344 y otro de 356 pacientes, y estadísticamente aquí no hubo significancia importante en lo de la intubación, pero es el único. Vean, aquí estos 3 artículos, los 2 primeros no fue posible poner un supraglótico, y a veces la única manera de rescatar un paciente no ventilable y no intubable es con un supraglótico, lo recuperamos, lo ventilamos y después retiramos ese supraglótico y volvemos a intentar intubar. Y vemos el tercer artículo, que la maniobra de Serli usada para prevenir broncoaspiración de contenido gástrico y ventilar con mascarilla facial en urgencias médicas. Un paciente de 27 años que fue una paciente embarazada, no se pudo intubar para poderle realizar la cesárea. Entonces, hay muchos artículos, yo aquí pongo algunos de tantos. Tengo como unos 80 artículos con problemas por la presión de cricoides. Entonces, el mensaje es ese. Si hacemos presión de cricoides, como aquí son clínicos, hay que manejar analgesia.
todo paciente manejado sin analgesia es un paciente que está mal preparado, aunque la literatura diga que con tomidato y succinilcolina es suficiente. Pues me gustaría que ustedes se dejaran intubar y que le pregunten después a un paciente que han intubado en esa condición, ¿qué sintió en el momento de la laringoscopia? Va a decir que sintió de la fregada y hasta se las puede mentar, porque el paciente va a estar muchas veces consciente, porque a veces ni siquiera esperan el tiempo de latencia del fármaco para hacer la laringoscopia e intubación. Y aquí vemos que hay pacientes que, a pesar que con la presión de cricoides se quiso probar qué tanto ventilaban al colocarle una mascarilla facial y cómo quedaba la posición. Sin presión de cricoides, la mayoría de los pacientes ventilan, pero con presión de cricoides, la mayoría de los pacientes no se pueden ventilar y muchos se obstruyen completamente. Y lo que vieron con estudios tomográficos es que siempre cuando hacía presión de cricoides, la punta de la mascarilla laríngea quedaba a nivel de la laringe, entonces era obstrucción y siempre había falla en la ventilación en este grupo. Aquí otro trabajo donde se valora el efecto de la presión de cricoides para la colocación de una mascarilla laríngea con inducción de secuencia rápida en 100 pacientes, en 2 grupos, la mitad y mitad, fueron 50 y 50. La inserción fue adecuada en los 45 de 50 con presión de cricoides y en 49 de 50 sin presión de cricoides para la colocación de una mascarilla laríngea. Bueno, este es otro trabajo donde quisieron ver desde 0 hasta 60 newtons de presión de cricoides, normalmente la presión que se pide como media para que no se vaya a generar daño y se asegure una oclusión del esófago cuando sospeche estómago lleno, son 30 newtons, que equivale a aplicar 3 kilos. Pero es muy difícil, nadie se entrena. En el momento que nos enfrentamos a un paciente que tiene estómago lleno, el anestesiólogo, el clínico siempre le dice o al residente de menor jerarquía que se le está ayudando o a la enfermera, y la enfermera jamás sabe qué presión le va a colocar. Si es muy miedosa, nomás le va a tocar el cricoides, y si es muy aventada le va a poner pero toda la energía, y cuando hagan la laringoscopia, si hace eso, pueden generar una ruptura de esófago. Entonces, la presión de cricoides, les sigo insistiendo, es un riesgo y no garantiza. El problema es que no garantiza, no nos da el 100% de éxito que logramos comprimir el esófago, ¿sí? Y que logremos evitar una regurgitación. A pesar de las fallas de intubación, aquí en este artículo no se reportan casos, dice, no se reportan casos de perforación, solamente el 15%. Entonces, para un clínico, tiene tantas broncas que para ellos el 15% es poco. Vean, solamente, a pesar de las fallas en la intubación, no se presenta perforación, no es común, dice, no es común la perforación de esófago, solamente el 15%. Entonces vean cómo estamos manejando las cosas de mal, sobre todo en las áreas de urgencias, que es donde más se maneja esto. Bueno, como vamos muy atrasados, empezamos muy tarde, vamos a irnos más rápido, esto es para que vean cuál es esto es para demostrarles que un paciente despierto con analgesia, yo lo intubo fácilmente. Este paciente es un paciente que le rompió en el esófago en un hospital que está por aquí cerca particular. Un día que llegó con un accidente automovilístico y él llegó con mucho miedo. Allí en Magdalena de las Salinas me llamaron para que lo fuera a intubar. Vean, el problema más grave de todos los clínicos es que no saben ventilar. ¿Sí? Vean, este es un urgenciólogo que es coordinador de un curso de ATLS en una institución hospitalaria en México y profesor del ACLS, y no sabe ventilar en un paciente en apnea con mascarilla facial. Y eso es lo que mata a los pacientes, mata a los pacientes, porque si yo sé ventilar no pasa nada. Me lo puedo llevar con mascarilla facial si no lo puedo intubar de aquí a Mérida, de aquí a Estados Unidos, y no pasa nada. Pero esto es lo que mata a los pacientes en las áreas clínicas, no saber ventilar. ¿Por qué es eso? Porque ninguna escuela los entrenó para manejar vía aérea. Ninguna escuela enseña el manejo de vía aérea y seguimos arrastrando esa mala enseñanza hasta que nos jubilamos. Vean, este paciente ya tiene una cánula especial para broncoscopía en la faringe, ya debe estar tosiendo, pujando. Es una obesa mórbida de allí en Joco, que medía 1,48 y pesaba 170 kilos, era una bola, que ya con problema pulmonar crónico, dependiente de oxígeno, me llamaron para intubarla y le estoy diciendo al doctor si quería ver la laringe, cómo se veía, y dijo, no, ya intúbala. Es un doctor que hizo el diplomado, pero me llamó para que le ayudara. Y van, ya se está repitiendo, lo ven toser, lo ven empujar, y solamente tiene lidocaína nebulizada transtraqueal. Eso, entonces, ¿qué es lo que permite que manipule la vía aérea sin estarme peleando con ellos?
La pura analgesia, la libre nomás es analgésico, no duerme, no seda. Entonces, esto se los pongo para que vean que la causa de todas las broncas en las áreas clínicas, este es un niñito que no lo pudieron intubar en Villahermosa, luego en el centro médico del IMSS de Veracruz, luego aquí en el centro médico, lo regresaron a Veracruz otra vez y lo tuve que ir a intubar a Veracruz, me llamó otro doctor que hizo el diplomado. Vean lo fácil que es colocar un supraglótico, si sospecha estómago lleno, mi paciente llega con un Glasgow bajo, antes de cualquier cosa le pongo un supraglótico, inflo, vacío estómago, con una facilidad. Aquí es una doctora, este es aquí en este hospital, me llamaron para intubar a un paciente, ya tiene como unos 5 años. Hay una doctora aquí que hizo el diplomado, que ahora es la que maneja la vía aérea, ella me llamaba antes, ahora ya no me llama porque ya aprendió, ¿sí? Y es un niño que lo habían suspendido 2 veces, no lo habían podido intubar. Y vean, lo intubamos con una infusión de fármacos, él estaba ventilando, nunca lo llevamos a la apnea porque era un paciente, aunque ya sabíamos que era ventilable porque ya lo habían suspendido 2 veces. Lo hicimos porque hay gente allí que quería aprender cómo se maneja un paciente con analgesia despierto y se intuba. Este es un aparatito que este es para la gente sin experiencia, es lo mejor que hay para vía aérea y lo van a sacar del mercado porque no ha tenido una buena promoción. Con esta intuba cualquiera, nomás hay que ponerle una gasita que cubra el lente para que no se llene de secreciones y no se empañe, y después de eso, vieron cómo la sacamos, todo es fácil, se ve la laringe y yo veo cómo pasa el tubo a través de la laringe. Esta fue una niña en el López Mateos un domingo con estado epiléptico, me llamaron que la fuera a intubar. ¿Sí? Se ve la laringe y voy a ver el paso del tubo a través de ese aparatito y eso me da una seguridad enorme de que entré a la tráquea. Todos los demás, pues y la Fast Track me permiten intubar y ventilar, pero me permite intubar viendo el paso del tubo a la tráquea. Los demás dispositivos que hay para vía aérea me permiten o intubar o ventilar, no las dos cosas. Para mí este es el más completo. Vean, ahí se ve la laringe. Y ahí se va a ver perfectamente cómo pasan el tubo a través de esa estructura triangular y eso me da 100% de seguridad que entré. Entonces esto, para la gente inexperta, yo creo que es lo mejor que hay. Para no generar trauma, en lugar de empezar a hacer laringoscopías, yo le doy inducción de secuencia rápida, le pongo esta y empiezo, sin dar presión positiva, intento intubar. Si mi paciente se desatura, le quito esta y le pongo un supraglótico como el que vieron aquí, y con eso voy a vaciar estómago. Si estaba lleno, lo vacío, y si no, descarté que estaba lleno, y ya no expongo a mi paciente a problemas de intubación, de maltrato de la vía aérea, ¿no? Este es el estudio donde se muestra que el esófago siempre está desplazado en relación a la línea media con el cricoides y el porcentaje es alto. Vean, el 28% tiene más del 15% de desplazamiento y el 20% tiene más del 20% de desplazamiento. Entonces, cuando yo hago presión sobre el cricoides, pues lo voy a desplazar en lugar de colapsarlo. Por eso hay muchísimos casos que están haciendo, cuando realmente hay un estómago a tensión, están haciendo presión sobre el cricoides para comprimir el esófago y de todas maneras en ese momento regurgitan, porque yo, ¿qué hice? Al hacer la presión desplacé el esófago hacia un lado. Por eso es que esta agrupación que se ve acá, está muy borroso, ¿sí? Es la que está en contra totalmente, no es la organización, ahorita la busco, es la Organización Internacional de Anestesiólogos para Revisiones Científicas, ¿no? Bueno, aquí esta diapositiva está viendo los pros y los contras de cada tipo de intubación, inducción de secuencia rápida e intubación de secuencia rápida. Las controversias son que las drogas tradicionales que se inyectan son de acción rápida y acá la inyección de las drogas es planeada, se pone primero los que tardan 2 minutos en actuar, eso a los 3 minutos, a los 5 minutos se ponen todos los de acción rápida, a los 3 minutos se da una precurarización con un relajante no despolarizante para ocupar parte de los receptores y evitar que haya fasciculaciones cuando yo le ponga la succinilcolina y eso me evita que no haya aumento de la presión en el abdomen y me permite hacer una intubación en un paciente que no haya regurgitado antes por las contracciones que genera la succinilcolina en el proceso de relajación. El tiempo de administración de los fármacos es rápido, sí, es inmediato y acá es se empiezan a pasar los relajantes y todo esto hasta que el paciente pierde la conciencia por el hipnótico y las dosis son secuenciales, o sea, como les dije, a los 3 minutos, a los 5 minutos, acá se pasa uno tras otro, y aquí se usa succinilcolina, y hay hasta controversia en el uso de la succinilcolina, muchos usan 2 miligramos por kilo, acá no se usa la dosis combinada, una dosis pequeña del
no despolarizante para cuando se use el que genera las fasciculaciones, no genere aumento de la presión en el abdomen y no me vaya a generar una regurgitación. Aquí se evita la presión positiva con mascarilla, pero si el paciente se satura le damos presión positiva y en el otro, acá se evita a toda costa dar presión positiva porque eso nos va a llevar a una regurgitación y la presión del cricoides acá no están de acuerdo y aquí también ya hay gentes de este mismo lado, la aceptan pero están en controversia también en el mismo grupo y la posición de cabeza en el grupo primero no les importa, puede estar neutra, puede estar elevada y aquí sí hay una posición de cabeza que por lo menos debe estar a 8 o 10 centímetros de elevación. Y esta es la inducción de secuencia habitual, la que es donde se usa los primeros 3 minutos preoxigenación, los siguientes minutos dosis de precuración, si es niño atropina, que tarda 2 minutos en actuar, el analgésico que usamos fentanil o buprenorfina 1 a 2, la otra 3 o la norfina 200 y acá ya pasamos a los 5 minutos los fármacos de acción rápida, usamos succinilcolina y si no tenemos, completamos la dosis del no despolarizante. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, pues, si yo uso la dosis total acá va a tardar 2 minutos, dependiendo del que use, hasta 3 minutos en relajarse y aquí va a tardar 30 segundos y si uso el despolarizante son 5 segundos, por eso el paciente debo pasarle primero los hipnóticos y es la mejor manera. Y cuando los pacientes graves, inestables, es darles usar pancuronio como dosis de precuración y completar la dosis y usar ketamina. Y esto es lo que les quería decir. La respuesta inflamatoria se da porque el paciente sufre desde la laringoscopía, instancia hospitalaria, tanto la hipoxia como la respuesta al estrés. ¿Qué hace la respuesta al estrés? Genera vasoespasmo en toda la región esplácnica y en extremidades y allí empezamos con metabolismo anaerobio, hipoxia y eso nos lleva a una respuesta inflamatoria generalizada, que el primer órgano que se daña es el riñón, pero la relación entre riñón e intestino y por lo grande del intestino, empieza a hacer rupturas de la mucosa intestinal y aquí empieza a rebasar la capacidad de depuración tanto de bacterias como detritos celulares a nivel hepático y tenemos como los primeros órganos que se dañan por esta vía de lesión a nivel, es el hígado y es lo que mata a toda la gente, las áreas de hospitalización es la respuesta al estrés, que nunca la manejamos, el paciente dice me duele, pues ya te puse medicamento, ya no te puedo poner más. Y entonces vemos que el sistema parasimpático es antiinflamatorio y el simpático es proinflamatorio. Esto yo leí, me acuerdo de que era estudiante, leí que las catecolaminas eran proinflamatorias y que bajaban el umbral al dolor y una de las razones es esta. El parasimpático, cuando se liberan mediadores, se fija un receptor de este tipo que está en los macrófagos y eso inhibe la producción de sustancias proinflamatorias y inhibe la inflamación, pero cuando la respuesta inflamatoria es persistente, rebasa la capacidad del parasimpático y empieza a predominar la liberación de mediadores de la inflamación en forma sistémica y tampoco a nivel central se logra inhibir esto y nos lleva a una respuesta inflamatoria que va evolucionando y de repente el paciente que entró por una apendicitis ya está en terapia, ya tiene falla orgánica múltiple y 2 o 3 meses después o 10 días después se murió. Pues los tontos son los intensivistas, yo se los mandé bien, pero nunca tomamos en cuenta todas las puñaladas que le dimos en urgencias, en quirófano y las que le seguimos dando en piso y en terapia, ¿no? Nunca apelamos la respuesta inflamatoria. Y es un trabajo, es un tipo que ha hecho muchos trabajos viendo la respuesta inflamatoria y él ha encontrado que estas sustancias son antiinflamatorias, los analgésicos locales son proinflamatorios renales, generan daño renal y el daño renal, a veces con cambios de creatinina de 0.3 ya tenemos un problema importante que va a debutar con disminución de la orina o anuria en 4 o 5 días, pero podemos detectarlo en forma muy temprana y lo hacemos. Normalmente lo que medimos son de las cistatinas, esta sustancia, que es la cistatina C, pero esa solamente se produce en glomérulo. Esta que se produce acá, que es en glomérulo, en túbulo contorneado proximal y distal, es el mejor marcador de la inflamación y que nos puede adelantar varios días antes en un paciente que entró a cirugía de corazón, un paciente que llegó chocado. Si tomamos estos marcadores, ¿sí?, nos van a avisar mucho antes de que ese paciente va a evolucionar a daño renal y al rato a problema intestinal y que nos vamos a adelantar con mucho tiempo a la falla orgánica múltiple y eso nos va a permitir salir adelante, evitar. Este es un trabajo que se está comparando usando midazolam y tiopental para dormir a una mujer embarazada que se va para el grupo de embarazadas y vieron que cuando se usa tiopental el pH baja más,
Sí, tanto en el cordón umbilical como en la mama, pero con el midazolam la gente se deprime más y hay que intubaron a 3 neonatos, y con el tiopentan solamente se deprimió uno y no hubo necesidad de intubar a pesar de los cambios que se generan a nivel de lo que es el estado ácido base a nivel de placenta y en sangre materna. Entonces todo, mi mensaje, es demasiado corto el tiempo, ya me pasé, discúlpeme. Me fui a la carrera, pero yo quería hacerles mucho hincapié que si manejan presión de cricoides, no se olviden de la analgesia y mejor apréndase la inducción de secuencia rápida con la preoxigenación de 5 minutos, uso de fármacos de secuencia. Nosotros la manejamos desde 1990 y hasta ahorita no hemos tenido ninguna regurgitación con abdomen lleno, atención, o abdomen, que es muy difícil saber si tienen o no este problema, pero mientras no se sepa qué horas comió, cualquier paciente inconsciente con Glasgow menor de 9 tiene estómago lleno hasta no demostrar lo contrario, y si lo encuentran inconsciente en la calle también tiene lesión cervical, y cuando manejamos vía aérea con lesión cervical, si no tenemos otra alternativa, ya nos metemos en camisa de barras. Hay otro artículo donde hay pacientes con lesión cervical y con tomografía, sí, corroboraron qué tanto se desplaza cuando alguien está alineando la columna cervical y vieron que se desplaza la columna cervical de 4 a 6 centímetros, nomás con la pura presión de cricoides. Y con eso ya le podemos dar en la torre a un paciente que tiene lesión cervical, porque creemos que el que la está fijando nos está neutralizando la posición, y eso no es cierto. Los tipos que hacen laringoscopía hacen palanca, y el tipo que está haciendo la presión de cricoides hace demasiada presión y le ganan al que está poniendo la manita ahí abajo del cuello y tratando de mantener la posición de la cabeza neutra. Y de todas maneras, Juan te llama, ¿no? Bueno, muchas gracias.